El día de hoy en la conferencia matutina el presidente destacó 3 temas. El primero es que el día de hoy 19 de febrero, se cumplen 108 años de la creación del Ejército Mexicano y recordó parte de la historia de la creación del Ejército Mexicano. Fundamentalmente planteó que cuando Victoriano Huerta llevó a cabo el asesinato de los presidentes Francisco I. Madero y el vicepresidente Pino Suárez, pues se dirigió a todos los gobernadores y el gobernador de Coahuila en ese momento, Venustiano Carranza, rechazó categóricamente la subordinación al nuevo gobierno resultado de un golpe militar y envió el gobernador de Coahuila una iniciativa de ley al Congreso local para la creación de un ejército que fue el Ejército Constitucionalista. Esto se aprobó al día siguiente, precisamente el 19 de febrero del año 1913. Entonces hoy se cumplen 108 años del surgimiento del Ejército Mexicano, tomando como base, repito, el decreto de creación del Ejército Constitucionalista. Y evidentemente que hoy el presidente reinsistió y lo dijo de manera más clara. Dijo, el Ejército Mexicano surge de las entrañas del pueblo mismo. Por eso él dice que el ejército es pueblo uniformado. Y también nos viene a la memoria aquella entrevista que le hicieron al presidente de la República después del fraude electoral del 2012, cuando quedó Peña Nieto, después de las tarjetas Monex, etcétera, como presidente. El 1 de diciembre, un grupo numeroso de jóvenes, sobre todo, fueron a protestar por la toma de protesta precisamente de Peña Nieto y fueron reprimidos, y quien organizó la represión fue Mondragón y Cab. Entonces, algún periodista le preguntó al licenciado López Obrador en aquel momento, licenciado, dice, pues usted había propuesto, cuando dio a conocer cómo se integraría su gabinete, que Mondragón y Cab fuera el secretario de Seguridad Pública. Y ahora, mire, es el que reprime, el que ordena la represión a los jóvenes. Y el presidente de la República respondió muy claramente. Les dijo, si Mondragón y Cab hubiera tenido un jefe diferente, hubiera obrado de manera diferente. Bueno, pues ahora el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas en México, y respetando el origen del ejército, la trascendencia histórica de la lucha que jugó el Ejército Constitucionalista para sacar a Huerta del poder, y luego en alianzas que se hicieron con otros grupos importantes y otros ejércitos como la División del Norte o los ejércitos zapatista, pues se entiende que ahora esta composición del ejército es pueblo uniformado. Y como tienen un jefe de las Fuerzas Armadas que tiene una visión patriótica, democrática, nacionalista y sobre todo mucho amor al pueblo, pues el ejército mexicano ha asumido, en función de su origen, tareas que benefician a nuestro pueblo, que resaltó el presidente en la mañana, como por ejemplo, pues la participación activa en la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar, que va a ser el banco más grande de América Latina y uno de los más grandes del planeta. En segundo lugar, la participación del ejército en la construcción precisamente del aeropuerto Felipe Ángeles, que por cierto Felipe Ángeles también fue capturado por las hordas huertistas, y él se salvó de ser asesinado, de correr la misma suerte que Pino Suárez y Madero. Pero también ahí está el ejército participando activamente, y además va a ser el administrador del aeropuerto internacional. Destacó la participación del ejército en el combate al huachicol y en el resguardo de las instalaciones estratégicas de Pemex, fundamentalmente. Y también pues la participación del ejército en la conformación de la Guardia Nacional, y también destacadamente la participación del ejército en todo el operativo para la distribución de las vacunas que están llegando a nuestro país, y lógicamente que los primeros centros de vacunación con las primeras vacunas
pues fue tanto las instalaciones de la Secretaría de Defensa que están en el Estado de México, ahí Tecamachalco, colindando con el Distrito Federal, y también el Colegio Militar que está en la delegación Tlalpan. Entonces el ejército mexicano, con su jefe supremo de las Fuerzas Armadas, está tomando el papel que le dio origen, es defender al pueblo y garantizar sobre todo también el tema de la soberanía nacional, además de contribuir a la seguridad interna del país y a la seguridad pública. Bien, pues nosotros desde aquí también mandamos una calurosa felicitación al ejército mexicano y a su secretario de la Defensa, que en este momento pues está aislado por el tema del COVID, y como dijo el presidente ayer, a lo mejor en otros momentos los primeros en vacunarse pues eran los que están coordinando todo este esfuerzo, o todos los secretarios del gabinete y demás, pero hay un programa que estableció el presidente y es primero el pueblo en base a las jerarquías que se establecieron en el mismo. Otro tema relevante que planteó el presidente fue, incluso al azar, ante una pregunta de un reportero del Universal, dijo, pues si quieren ponemos la primera plana del Universal del día de hoy, que ni he visto. Y efectivamente, al salir la primera plana, puros ataques al presidente. Y remembró que el presidente más atacado en México fue precisamente Francisco I. Madero, que, como decía el hermano de Francisco I. Madero, Gustavo A. Madero, mordieron la mano de quien les quitó el bozal, porque les quitó el bozal para que fueran y se expresaran libremente, pero como ellos habían adquirido por costumbre compromisos de orden económico y favores especiales del gobierno que encabezó Porfirio Díaz, pues querían retomar esos privilegios, como hoy exactamente pasa en México. Pero también podríamos decir, hoy, en pleno siglo XXI, el presidente más atacado en la historia de nuestro país es Andrés Manuel López Obrador. Y entonces el presidente, con mucha claridad, vislumbró cómo se están utilizando y cómo se han utilizado históricamente los medios de comunicación, pues para lavar el cerebro de las gentes o para meter en su cerebro ideas que son afines a los grupos que están controlando el poder político y que tienen el poder económico y que en este momento han perdido sus privilegios. Pero este es un examen más profundo. Por ejemplo, Noam Chomsky ha hablado mucho del tema en sus 10 tesis que habla de la manipulación que se hace a través de los grandes medios de comunicación. El licenciado López Obrador pues se ha vuelto experto en todos estos temas y él hoy planteó también la utilización pues de la radio, dice. Por ejemplo, si prendemos alguna estación del radio, prácticamente el 100% de los locutores, conductores o anunciantes atacan al gobierno actual. O sea, se utiliza la radio para manipular las conciencias de los ciudadanos, así como se utilizó la prensa escrita desde tiempos de Lucas Alamán, que ofreció al traidor a nuestra patria, al que vendió más de la mitad del territorio nacional, a Santana, que regresara después de haber cometido este atroz atropello contra nuestra nación, y que ellos se encargaban de la opinión pública. Bueno, fue en ese tiempo la prensa escrita. Hoy dijo que el Imparcial, por ejemplo, que atacó duro a Madero, tenía en ese tiempo un tiraje de 120,000 ejemplares diarios, cuando la población de nuestro país era de alrededor de 15 millones de habitantes. Es decir, era un control muy importante de la opinión pública a través de ese periódico y de otros que estuvieron atacando al presidente Francisco I. Madero. Hoy pasa algo similar, porque algunos medios de comunicación que él ha hecho hincapié, Reforma, Universal, que hoy puso la primera plana, lo mismo. Entonces, la mayor parte de la prensa escrita, con honrosas excepciones, como dice el presidente, está atacando la 4T. La mayor cantidad de estaciones de radio, casi el 100%, atacando la 4T. Los canales de televisión, digamos que en un pasado reciente eran más vistos en todos lados y que tenían cierta reputación, atacando al presidente de la República. Y esto se debe precisamente, no es casual, sino que hay estudios de orden
psicológico, psicosocial, que señalan la importancia que tienen los medios de comunicación. Por ejemplo, ustedes saben que existe un instituto que se llama Instituto Tavistock. Este Instituto Tavistock pues sirve a los intereses del llamado Club Bilderberg, y el Instituto Tavistock tiene dentro de sus instalaciones la contratación de más de 4,000 psicólogos, sociólogos, antropólogos e incluso psiquiatras, que son los que ejecutan lo que en pocas y llanas palabras se llama lavado de cerebro de millones de seres humanos en todo el planeta. Entonces, la utilización consciente, dirigida de los medios de comunicación para crear una percepción falsa o las fake news en el cerebro de los seres humanos es impresionante. En tiempos de Hitler utilizó mucho el cine, acuérdense ustedes que era una de las bellas artes el cine, pero lo utilizaron a través de Goebbels, su secretario de propaganda, para difundir toda la ideología nazi y hacer aparentar que era un ejército invencible, cuando a través del cine y también de la prensa escrita utilizaron que en 5 días, la famosa Blitzkrieg, guerra relámpago, que en 5 días conquistaron Polonia cuando inició la Segunda Guerra Mundial en 1939, pues lo resaltaron sobre todo utilizando el cine, pero era controlar los medios de comunicación para manipular la opinión pública y hacer aparecer a este ejército como un ejército invencible. Lógicamente que no hicieron la misma propaganda cuando 2 años después, en 1941, las tropas nazis, que se creían invencibles, sufrieron una gran derrota por el ejército ruso en lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y ya menos les dio tiempo de utilizar el cine cuando el ejército rojo llegó a las puertas de Berlín y logró izar la bandera de la hoz y el martillo en lo que era aquí la Cámara de Diputados, allá era el Parlamento alemán. Bueno, pero también utilizaron este medio de comunicación en Estados Unidos cuando las grandes protestas de los estudiantes norteamericanos que se negaban a ir a la guerra de Vietnam se hicieron patentes por todos lados. Entonces utilizaron, por ejemplo, el festival de Woodstock, donde saturaron a todos los jóvenes que fueron con la droga, que en ese tiempo la más utilizada era el LSD, a través de los hippies. Entonces manipularon un movimiento que había surgido en las bases de la juventud norteamericana, pero lo indujeron sobre todo a través de la droga y luego de los festivales subsecuentes y a través del cine, sobre todo del cine, pues a una situación que los dejó, digamos, tanto físicamente como moralmente y psicológicamente afectados, para que esa energía creativa de la juventud norteamericana, esa energía de lucha y de protesta contra la guerra de Vietnam y a favor de la paz, se fuera diluyendo parcialmente, y hoy el problema de la drogadicción en Estados Unidos es muy fuerte, pero fue ocasionado también con el objetivo de tener la manipulación y el control mental de estos jóvenes. En todo eso ha jugado papel relevante los medios de comunicación. Ahora pues se están utilizando para atacar al presidente de la República en México, pero afortunadamente, como él dice, existen las benditas redes sociales y hay formas diversas de hacer ya frente a este monopolio informativo que se estableció en nuestro país y en todo el planeta por unas cuantas agencias noticiosas a nivel internacional. Por eso no nos es extraño que las mismas noticias que difunden estos periódicos que él tanto menciona también se difundan en el Washington Post o en periódicos norteamericanos y también en los periódicos de España, sobre todo en el periódico El País. Todos tienen la misma línea porque hay un interés común de atacar las medidas progresistas del gobierno que encabeza el presidente de la República. Entonces es muy importante la labor que todos los youtubers hacen día con día. Les mandamos una felicitación a todos ellos. Es muy importante y es muy valiosísimo, por ejemplo, el like que ustedes dan diario a estos mensajes que nosotros enviamos, o el compartirlos con sus vecinos, amigos, conocidos, o sobre todo también hacer comentarios en el Facebook.
y en el YouTube y en todos los medios de independientes autónomos que podemos utilizar para defender la 4T y apuntalar y apoyar de manera efectiva la labor que está haciendo el presidente de la República. Un tema último también que es importante señalar es el tema del gas, porque otra vez viene la manipulación informativa a través de los distintos medios y ahora a atacar a la CFE cuando todos sabemos que el tema del gas se suscitó fundamentalmente por condiciones meteorológicas que propiciaron el congelamiento en los gasoductos, en los ductos, y entonces el gobierno de Texas pues ha llegado al extremo de no exportar o no vender gas a otros lugares. Pero miren lo que ha pasado con este tema que se deriva de un fenómeno meteorológico. La Unidad Térmica Británica de Gas, la BTU, estaba en promedio costando alrededor de $3. El presidente allá anunció que llegó a subir hasta 5,000% más, es decir, $150, pero en algunos casos hasta $1,000. Entonces es un problema que se gesta por un fenómeno meteorológico y que como una parte de las generadoras de electricidad en nuestro país utilizan el gas natural, pues entonces hay una descompensación, pero no por la ineficiencia o ineficacia de la CFE, sino porque dejan de surtir gas a nuestro país. ¿Qué hizo la CFE? Que también ayer se anunció, pues en pocos días utilizó, fíjense bien, utilizó generadoras de energía eléctrica que en los gobiernos neoliberales ya se habían considerado chatarras que iban a desaparecer, las rehabilitó, se les dio mantenimiento, se echaron a andar, unas con carbón directamente, otras pues son las empresas termoeléctricas, otras pues se aumentó la capacidad de las hidroeléctricas y como los técnicos e ingenieros de la CFE tienen experiencia extraordinaria, porque México es uno de los pocos países en el planeta que tiene toda una red de transmisión bien integrada y que se manejó por décadas por parte del Estado mexicano, pues echaron a andar. Además se aumentó también la capacidad de generación de energía eléctrica de la nucleoeléctrica que está en Veracruz. Entonces este problema se sacó adelante, pero la lección es que depender del gas, sobre todo que nos exportan algunos países como es Estados Unidos, pues es grave. Nosotros vamos por la autosuficiencia, como lo ha dicho el presidente de la República, en la producción del gas, que tenemos capacidad para ello, se tienen que reorientar y solventar todo el daño que se causó en el periodo neoliberal, pero en este proceso rápidamente CFE previó la compra de varios buques de gas también, muy importante, pero sabemos, como hay especulación en el precio del gas, pues lo mejor es lo que hoy, por ejemplo, anunció el presidente Nicolás Maduro, establecer una alianza estratégica con México y Venezuela puede suministrar por gas, fuera de las cuestiones especulativas, fuera de las cuestiones de chantajes y presiones que se puedan ejercer, porque se puede dar una relación mutuamente ventajosa y respetuosa entre gobiernos como el de Venezuela, que tiene gas suficiente, y el de México. Entonces, salir al paso de este problema meteorológico que congeló ductos, gasoductos, CFE tuvo la capacidad técnica, los ingenieros técnicos de CFE, sus trabajadores, sacaron adelante este problema y ahora nos ofrecen también Venezuela un trato comercial ventajoso para ambos países, respetuosos para ambos, que se base también en esa solidaridad y fraternidad que ha existido por muchos años y que fue el sueño tanto de Simón Bolívar como de José Martí y de los mejores pensadores de la independencia en nuestra patria. Bueno, hoy comentamos estos tres temas que consideramos fundamentales destacar de la conferencia matutina y nuevamente le reiteramos pues su agradecimiento por estar interactuando con nosotros, a los colaboradores de
de nuestra página en Facebook y a los que se han suscrito a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y que pasen muy buenos días.